sirve. Sí, muchísimas gracias. Listo. Voy a darle también la opción a Mari. No, Mari es del otro curso. Daira es, que es la representante de ustedes, ¿verdad? La reactividad del audio, hacer anfitrión. Ay, pero no me deja. No, no la deja porque estoy del celular, doctora. Pero de todos modos, Ok. las clases se están subiendo a la plataforma, no hay problema. Listo. Listo. Bueno, ya después de superado todos estos impases, vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Nosotros habíamos visto anteriormente que vimos la triple dimensión del derecho laboral, vimos los principios de la función pública, ¿cierto? Quedamos acá en el tema del empleo. ¿Sí? Vamos a ver el empleo. ¿Terminamos ahí con función pública? En la función pública vimos hasta principios. Listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, en estas próximas sesiones, lo que vamos a ver de aquí hasta el viernes va a comprender el tema del empleo público y ya nos estamos adentrando entonces a lo que nos concierne en la parte de la carrera administrativa. Bueno, Daira, quería pedirte un favor enorme. Lo que pasa es que el viernes vamos a sacar las primeras actividades, vamos a sacar la primera actividad evaluativa, entonces habíamos quedado que era como una participación en debate, lo vamos a hacer en grupo. Te quería solicitar que si de casualidad ya tienes conformado la lista de los grupos. Doc, sí, nosotros tenemos ya los grupos organizados, entonces venimos ya desde el semestre pasado con los grupos, yo se los envío mañana. Eso, perfecto, listo, para que porfa me lo regales el día de mañana y yo les oriento entonces las instrucciones para que tengamos en cuenta para hacerlo el día viernes, ¿vale? Bueno, entonces de igual forma les voy a dejar como unos 10 minutos como para que confirmen lo del tema de los grupos, que revisen si quieren seguir los mismos, que quieren salir, bueno, en fin, ya cuestiones como de forma. Bien, entonces les dejaré como unos minuticos para eso al final de la sesión. Listo, compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, bien. Entonces, les voy a pedir la ayuda hoy de la lectura. Vamos a ir con el tema del empleo público. Cuando nosotros ya hablamos del empleo público, hacemos referencia o quiero preguntarles a ustedes qué se imaginan que es el empleo público. ¿Creen que el empleo público y el empleo del cual se habla cotidianamente son lo mismo? No todos al tiempo, muchachos, colegas, compañeros. No, ninguno se anima a participar, entonces vamos a... Dime. Bueno, buenas noches. Bueno, qué pena, lo que pasa es que no puedo visualizar quién me levanta la mano, por lo que les estoy compartiendo pantalla. Entonces, para la participación, les pido el favor que hablen y yo los escucho. ¿Bien? Perfecto, doctora. Habla Campo Elías Sotalora. Doctora, la diferencia pues, entre el empleo público y el empleo normal es pues, que el público comprende todas las funciones que se desarrollan en torno a la administración pública. Y el empleo, pues, en su término general, es, digamos, la relación laboral que existe ya en un sentido privado, en un sentido particular. Ok, es decir, que tú consideras que sí hay diferencias. ¿Quién más está de acuerdo con Elías? Doctora, buenas noches. Felipe Camaño. Hola, Felipe. Doctora, sí, estoy de acuerdo con el compañero en cuanto que otra de las diferencias podría ser
digamos, la subordinación, por cuanto que el sujeto en el empleo público, el sujeto pues siempre será el Estado. Pues si mal no estoy, usted me corregirá. Y pues en cuanto pues, al empleo normal, puede ser la parte en el sector privado. Ok, muchas gracias. Bueno, bien, con esas dos ¿sí? Le habla Jorge Luis Huertas. De pronto no puede ser tan sustancial, pero sí las enmarcaría esa hora con el tema del SECOP 2, que pues lo público pues tiene que ser ahora todo sometido pues valga la redundancia, a publicidad, ¿sí? Todos debemos estar inscritos en el SECOP y en el empleo normal no. Claro que Ok. pues no sé, me parece que podría ser una diferencia. Ok, no te preocupes, estoy escuchando simplemente como qué conceptos pueden ustedes tener, si existe alguna diferencia o no del empleo público con un empleo, digamos, en el sector privado. Sí la hay. Creo Buenas que noches. Doctora Jorge Luis Huertas. Buenas noches, doctora. ¿Rocky me escucha? ¿Me escuchan? Doc, ¿sí escucha? A los dos se les escucha, compañeros. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros frente a un empleo normal. En cuanto al empleo público, me gustaría hacer un poco de precisión a lo que establece la ley. No dice que es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Esa es la definición que tiene la ley 909 frente al empleo público. Muchas gracias. Creo que la doctora se desconectó. Sí, parece que sí. Sí, eso iba a decir porque no aparece. Doctor Campo Elías, continúe. Compañeros, otra diferencia también no sería en el régimen jurídico aplicable en cada espacio, por considerar que el empleo privado pues se aplicaría el código sustantivo laboral. Sin embargo, en el empleo público, aparte de, pues hablamos de código contencioso administrativo y demás. Bienvenida, doctora, pero está sin audio. No, ya, No tiene sonido, doctora Daniela.
No, señora, nada, todavía no. No hay sonido. Sin audio, doctora. Retírese los auriculares, Doc. A ver si así. Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Yo hablo ahí, ¿ustedes me escuchan bien? Un poco de eco. Es que ese es el problema. Ya muy lejos. No, hoy ha sido un día terrible. A ver, voy a intentarlo nuevamente. Ahí ya se la escucha bien, profe. Pero creo que es porque tengo el iPad en la mano. No se le escucha, doctora, no. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Disculpen la pregunta, ¿ustedes están viendo mi pantalla o están viendo la pared? La pantalla. Ok, vale, listo. Voy a tratar de hacerlo de esta manera, a ver si podemos avanzar con la clase. No. Listo. Entonces íbamos en el tema del empleo público, ¿no? Estábamos viendo que sí, efectivamente habían algunas diferencias entre lo que concierne al empleo público con el empleo privado. Para esto vamos a tener de aquí en adelante a la mano dos cosas. Tres cosas. Uno, la Constitución Política de Colombia. Dos, la Ley 909. Y tres, el Decreto 1083 del 2015. Poco a poco vamos a ir viendo otros decretos reglamentarios, pues, de la Ley 909. Por ahora, por favor, vayamos a la Constitución Pública. Vamos a la Constitución. En el artículo 122. El artículo 122 nos habla del empleo público. Quisiera, por favor, si alguno de ustedes puede colaborarme con la lectura. Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará. Hasta ahí. Vamos hasta ahí. Listo. Muchas gracias. Por favor, de la lectura que ha hecho su compañera, quisiera preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Hay algo que les llame la atención en particular de esas líneas, de esos incisos leídos del artículo 122, que ustedes noten unas diferencias sustanciales explícitas del empleo público con el empleo privado?
que las funciones deben estar reglamentadas, deben estar fijadas por ley o un reglamento. Digamos que eso en diferencia con el concepto de empleo tradicional. Sí, ¿alguien más? Doctora, Sí. que el empleo público se hace a través de un acto administrativo, podría decir yo, en esta parte del artículo 122. Se reglamenta a través de un acto administrativo. Sí, también. ¿Qué más? ¿Quién más? Que debe existir una planta de cargos para que se pueda primero en su defecto hacer el nombramiento y para efectos de la remuneración o pago de salarios. Perfecto. ¿Quién más? Frente a la remuneración, este debe estar debidamente presupuestado en la respectiva entidad, pues. Exacto. Muy bien. Todas las interpretaciones que ustedes han realizado hasta el momento son acertadas. Es decir, hay unas características en particular que nos trae el artículo 122 para saber cuándo nosotros estamos frente al empleo público. Nótese que, digamos, este artículo está estableciendo unas características de las cuales son ineludibles para hablar de empleo público. Lo primero es que dicho empleo va a tener unas funciones detalladas en la ley o en el reglamento. Inclusive podemos decir que en la misma Constitución, atendiendo a lo que vamos a ver seguidamente más tardecito, de las características o de los tipos de empleos que existen, de los tipos de empleo público, ¿no? 2, que la remuneración de ese servidor público, de ese empleo público, está presupuestada, es decir, que se paga con recursos propios o recursos nación, dependiendo, sí, dependiendo la entidad sobre la cual estemos hablando. 3, que ese cargo, que ese empleo público está detallado en una planta de personal, es decir, no es al arbitrio del empleador, es decir, del Estado, del representante legal, del gerente, según estemos hablando, la creación de un cargo. Me explico, que yo mañana siendo, digamos, alcalde, quiera vincular a alguien en un empleo público, y pensemos que estemos hablando de carrera, lo nombro Pepito Pérez, no, tiene que estar dentro de la respectiva planta. Ya vamos a ver, digamos, a ciencia cierta, detalle cierto, cómo se hacen los nombramientos de cada empleo público, porque son diferentes tipos, se clasifican de diferentes maneras. Entonces, a lo que los quiero llevar es que noten que hay unas particularidades a diferencia del empleo que se da de manera particular o en el ámbito privado. Resulta que en el ámbito privado, ¿qué tenemos? Son las voluntades entre un empleador y un trabajador, donde unas condiciones laborales son pactadas a través de un contrato de trabajo. Que dicho contrato puede fenecer o puede darse, digamos, por unas cláusulas a ciencia cierta, que entre esas está pues la terminación del contrato o por una terminación unilateral, bien sea del trabajador o del empleador, según corresponda, lo efectivo con el código sustantivo. Acá no, acá me están dando es que hay unos cargos que están en la planta, que por ende entonces hay una estabilidad, recortando ese principio 50 que nos trae el artículo 53, la estabilidad laboral, que para poderlo terminar tenemos que ver a ciencia cierta unas características, un procedimiento, ¿sí? Eso es lo que los quiero llevar en este momento. Ahora bien, quiero que aterricemos en la ley 909. Dale un segundo, la buscamos acá. Ley 909 de 2004. Les decía yo que aquí en adelante nos vamos a tener que encontrar con estos apoyos jurídicos, con este material. ¿Por qué? Porque es lo que nos rige para la función pública y el empleo público. Nótese que el objeto de esta ley parte diciendo lo siguiente: la presente ley tiene por objeto la regulación del sistema del empleo público
y el establecimiento de los principios básicos que van a regular la gerencia pública. Con base en eso, entonces el artículo 19 nos trae a colación la definición del empleo público. Miremos bien si dista de lo que hemos visto en este momento en el artículo 122 o en su defecto hay algunas particularidades que se asemejan o que son iguales en el concepto. Nos trae el artículo 19 lo siguiente: el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. ¿Quién quisiera participar diciéndome qué diferencias hay entre este artículo 19, si las hay, con el artículo 122? ¿O qué aspectos de este primer articulado trae como les causa curiosidad? ¿O qué notamos de diferente que hay? Doctora, Sí, una, adelante. Jason Chica, una primera pues, diferencia que yo puedo encontrar, como lo decía en el artículo 122, las funciones ya están establecidas por la ley. Aquí son funciones y responsabilidades que se asignan para cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, esa sería una primera diferencia que yo veo entre los dos artículos. Ok. ¿Alguien más? Vamos a hacer un Doctora, buenas noches. llama. Ok, dale, adelante. Le habla Ligia Susana Ula. Yo, pues, en la lectura veo que de pronto en este artículo no habla nada de que está presupuestado, pues de que hay pues está pues apartado como el dinero o la disponibilidad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora Lía Rendón. Doctora, habla Julián Rodríguez. Si quieres, Julián, regálame un segundo. Creo que un compañero tuyo habló primero y sigues tú, ¿vale? Doctora Elías Rendón, establece el artículo 19, a diferencia del 122 de la Constitución, para cada uno de esos empleos deben establecerse unos requisitos mínimos, señala requisitos de estudio y experiencia, como condiciones para acceder a ese servicio. Ok. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Aquí, Julián Rodríguez. Sí, Julián. En el artículo 19 de la 909 nos habla de que aquellos cargos temporales debe establecerse cuál es el término de duración de la actividad o la función. Doctora Jesús Osorio. Perdón, ¿cómo? Doctora Jesús Osorio. No te escucho bien, discúlpame. Jesús Osorio. Ah, ok. Mira, doctora, lo que yo veo es lo siguiente, es que el artículo 222 de la Constitución Política habla de los parámetros generales del empleo público, ¿sí? Y el artículo 19 de la ley de 909 ya nos habla de cuestiones características de cada, como de cómo crear los puestos, qué es lo que tiene que tener, a qué se tiene que exponer el trabajador público.
¿sí? Es como más centrado en las características del puesto. Ok. Bueno, bien. Digamos que con las Buenas noches. intervenciones. Sí, dale, la última intervención y sigo yo con unas precisiones, ¿vale? Sí, profe, qué pena, es que tenía la mano levantada antes. Yo considero que, aunque Es que obviamente... yo es que no logro visualizarlos porque como lo estoy desde el computador he tenido demasiadas dificultades, entonces es por eso que les pido como que me hablen y yo los voy escuchando. Perfecto, profe. Vale. Pues, digamos, afirmando todo lo que dicen mis compañeros de que uno considera que el artículo 19 en concreto ya desarrolla mínimos legales para efectos del desarrollo del empleo público, uno se da cuenta como desde la gramática que en la Constitución le plasman como los principios, o sea, lo hace como desde lo restrictivo. No habrá un empleo público que no tenga estos mínimos. Y desde el artículo 19 ya no lo hace de forma negativa o restrictiva, sino como desde el punto de vista funcional, donde se tiene que tener esto para que haya. O sea, creo que es como una combinación y los dos terminan como dando la estructura misma a las características y funcionalidad misma del empleo público. Vale, gracias. Bueno, efectivamente, digamos como que veo que parten de unas diferencias del artículo 122 y del artículo 19, que en realidad podemos verlas, no son tan distantes las diferencias que ustedes me han enmarcado. ¿Por qué? Porque notemos que miren que el 19 está diciendo que, bueno, por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades asignadas a unas personas y las competencias requeridas para llevarlos a cabo. Miremos que en el 122, miremos que el 122 a nosotros nos están diciendo desde que bueno, se redacta de una forma negativa como no habrá empleo que no tenga funciones detalladas en una ley o reglamento. ¿Ven? Cuando nos dicen que funciones detalladas en ley o reglamento, básicamente están haciendo alusión a lo mismo que nos trae el 19, y es que precisamente traigan las funciones, tareas, responsabilidades asignadas a esa persona y las competencias que se requieran para llevarlas a cabo. Cuando nos hace referencia a esas competencias, son los requisitos que deben identificar qué persona va a poder proveer ese cargo. A mí lo que me llama la atención y que particularmente sobre ustedes es que el artículo 19, o que por lo que ninguno lo invocó, trae dos premisas que son importantes. La primera, que la estructura es, bueno, el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Y dos, menciona que es con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Cuando nosotros nos dicen que el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública, quiere decir que sin empleo público no vamos a tener función pública, básicamente. No podemos hablar de función pública sin desligar el concepto del empleo público. ¿Por qué? Porque es que los empleados públicos son los que van a cumplir con esas cargas de la función pública. Recuerdan que por allá en las primeras sesiones, cuando nos estábamos conociendo, les dije que había una diferencia entre la carga pública y la función pública. Pues bien, aquí el empleo público, el empleado público, ese servidor público, el cual vamos a ver, es el que se somete a cumplir esa carga pública para que el Estado, a través de la función, cumpla con los fines esenciales del Estado. ¿Y cómo se va a ver desarrollado eso? A través de los planes de desarrollo que los mandatarios, digamos, postulan para el cumplimiento precisamente de ese artículo 2, del artículo 1 y de los derechos que le apuestan a los ciudadanos. ¿Bien? ¿Queda claro? David. Totalmente, Doc. Dime. Totalmente claro. No, sí, es que habías hablado mano levantada. Ah, vale, listo. Bien, entonces en ese orden de ideas, notamos cuál es la diferencia entonces ahora del artículo 19 con el artículo 122,
que mientras el artículo 19 nos habla que es para satisfacer los planes de desarrollo, bueno, satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y guiar con los fines esenciales del Estado, el artículo 122 de la Constitución solamente nos hace referencia a cómo debe ir, digamos, entre comillas, ese empleo público de manera general, de esos 4 o 3 elementos que les hablé hace un instante. Es el momento de preguntar si nos quedó alguna duda. Si no, continúo. ¿Bien? Doctora, qué pena, es que se me entrecortó la señal ahorita. ¿Podría hacerme el favor de repetir los tres conceptos acerca del artículo 122 de la Constitución? ¿Quién puede responderle a su compañera esa pregunta? ¿Quién se anima? Mira, los tres conceptos son, mencionábamos que todo empleo debe tener unas funciones, o sea, que están definidas en la ley, están relacionadas, detalladas, que ese empleo debe figurar en una planta de personal. Y tercero, que tenga una remuneración presupuestal, que está incluida en el presupuesto de la entidad. Esas son las tres cosas que vimos en el artículo 122. Muchas gracias. Exactamente eso es de lo que hablamos. Bien, la ley 909 nos trae los elementos para nosotros poder determinar cuándo estamos frente a un empleo público. Entonces, para nosotros poder hablar de empleo público, nótense que dependiendo, porque hay diferentes sistemas de carrera administrativa, podemos estar en una situación en una entidad pública donde ustedes sean los órganos legisladores, porque, digamos, frente al contenido o creaciones de entidad de origen constitucional, pues se puede dar o regular su propia normatividad. Un ejemplo de esto son las universidades, que son entes autónomos, los cuales no están regidos por la ley 909, sino que por el contrario puede darse su propia normatividad en virtud de la autonomía universitaria concedida por el artículo 69. Entonces, pensemos que nos encontramos frente a esas situaciones, ¿cierto? O simplemente frente a un cargo que está siendo postulado por el CIM, por la Comisión Nacional de Servicio Civil, y cuando sabemos que sí se cumple con los requisitos de ese empleo público. El primero es que tenga el contenido de las funciones que se desarrolla ese empleo. Recordemos que tanto el 122 como el 19 nos dicen, mire, usted para hablar de empleo público tiene que tener detalladas las funciones a cargo de ese empleado. ¿Por qué creen ustedes que se debe detallar de manera cierta, expresa, las funciones de ese empleado público? Doctora, Porque la misma Constitución lo demanda. Bueno, no sé quién habló primero, pero a ver, nos revisamos un segundo acá para poderles dar el uso de la palabra. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Hola, ¿me escuchan o pregunto así? Ramiro. Pues definitivamente es la responsabilidad